pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme y adorar. Y cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, y todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por llevar mi pecado. Y cuando pienso en tu mano, hasta aquí hemos llegado por tu fidelidad. Oh, no me quiero conformar. He probado y quiero más. No me quiero conformar. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Oh, yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, con todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, con todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por llevar mi pecado. Y cuando pienso en tu mano, hasta aquí hemos llegado por tu fidelidad. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Oh, yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Un perfume a tus pies. Muy, pero muy bendecida noche, hermanos. Vamos a elevar una oración
a nuestro Padre Celestial. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te pedimos que esta noche nos hables, Padre. Que tu palabra nos instruya, nos cambie, nos modele, nos redarguya. Que tu palabra nos haga nuevos, Padre. Nos haga cada día más y más conforme a vos, Padre, Padre amado. En el nombre de Jesús tomo autoridad y reprendo todo espíritu inmundo, toda boca murmuradora, todo espíritu y boca que maldice en el nombre de Jesús. Se secan las lenguas detractoras contra tu iglesia pagada a precio de sangre. En el nombre de Jesús, llénanos, llénanos, Espíritu Santo, llénanos, amado Espíritu de Dios. Derrámate sobre tus hijos, sobre tu iglesia. Danos tu unción. Queremos más unción, Señor. Te damos gracias porque sabemos que tú estarás hablando a tu iglesia esta noche. Señor, hazme menguar. Que yo desaparezca para que sea tu palabra a tu congregación. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? La prédica de hoy, ¿cuál es el precio de la carne? ¿Será que la carne? No la de la carnicería, ¿eh? Esa sale cara. Pero hay una que, si no la sabemos manejar, nos puede costar muy, muy caro. Te invito a que abras tu Biblia en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 en adelante. Y la palabra dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, y ahora vamos a ver que la palabra enumera 3 cosas, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Si nosotros examinamos de punta a punta la palabra, desde Génesis, nos vamos a dar cuenta que el diablo, el enemigo, siempre va a atacar en las mismas 3 áreas. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Los deseos de los ojos es fácil interpretarlo. Los deseos de los ojos es la codicia, todo aquello que nos entra por los ojos y que queremos poseer. Veo ese auto y quiero tener uno igual. Veo la casa esa que tiene fulanito y yo quiero una igual. Y la codicia es de todo lo que veo y quiero tener una cocina con un horno, no sé, lo que se te ocurra. A veces los deseos de los ojos también tienen que ver con desear lo que la mujer del prójimo, ¿no? El hombre de tu prójimo. La vanagloria de la vida. Y la vanagloria de la vida, hermanos, es esa arrogancia, es ese yo me creo que valgo mucho, yo me creo que yo soy... yo me creo que soy muy inteligente, que yo soy muy esto, muy aquello. Eso es vanagloria. Y los deseos de la carne es algo curioso porque, por ejemplo, para mí en los deseos de la carne podemos encuadrar las adicciones. Cuando introducimos sustancias en nuestro cuerpo, ¿sí? Aquellas personas que se drogan, ¿sí? Que se contaminan, todo este tipo de adicciones, ya sea que fumen marihuana, que aspiren una línea y no sé cuántas drogas más.
tiene que ver con meterlo, incorporarlo a la carne, ¿sí? Los deseos de la carne también tiene que ver con esa necesidad. Llego y tengo que tomarme un chupito, un trago. Estoy desesperado, necesito un trago. Introduzco algo a la carne, ¿no? Otra cosa que tiene que ver con los deseos de la carne es satisfacer placeres corporales, ¿sí? Y una forma que por ahí ustedes no tienen en cuenta, hermanos, de satisfacer placeres corporales es la vagancia, es la pereza. Yo creo que hay mucho cristiano que no lo tiene en cuenta eso. Por ahí lo sabe, sí, porque lo leyó, pero como que no lo incorporó todo eso. La vagancia, la pereza es algo que nos va a traer destrucción. Proverbios 21-25, usé la Nueva Traducción Viviente. Dice, por mucho que desee, el perezoso acabará en la ruina, porque sus manos se niegan a trabajar. El vago siempre tiene una excusa para no ir a trabajar. Siempre, siempre. El que es perezoso, el que es vago, ¿sí? Como le decimos acá en la Argentina, el que es vago siempre tiene una excusa para no ir a trabajar. Proverbios 26-14 dice, así como la puerta gira sobre sus bisagras, viste que va y viene la puerta, el perezoso da vueltas en la cama. El perezoso es así, y duerme un rato más, y duerme un rato más, y pasan las horas, y ¿para qué me voy a levantar? Es el perezoso, va para acá, va como una puerta. Proverbios 18-9 dice, el perezoso, y esto me preocupa, hermanos, porque dice que el perezoso es tan malo como el que destruye cosas. El Señor ve al perezoso, lo ve tan malo como alguien que destruye. ¿Será que el perezoso destruye? Y el perezoso, por ejemplo, puede destruir su futuro por perezoso, ¿sí? Proverbios 24 dice, los que por pereza no aran en la temporada correspondiente no tendrán alimento en la cosecha. Claro, si no sembrás, ¿qué vas a estar cosechando? ¿Sí? Pero es increíble lo que pasa a los perezosos, ¿no? Que pretenden cosecha sin haber sembrado. A veces los perezosos envidian, ¿no?, la cosecha de otros, pero no miraron la siembra, no miraron lo que tuvieron que arar, no se fijaron en el sudor, en el sacrificio, ¿no? Proverbios 13:4 dice que los perezosos ambicionan mucho y obtienen poco, pero los que trabajan con esmero prosperarán. A cada uno de acuerdo a la prosperidad que el Señor quiere entregarnos. Pero dice que el perezoso, el vago, quiere mucho. Quiero esto, quiero aquello, quiero ir a cenar a buenos lugares, quiero viajes, pero lo que no quiere es laburar para darse el gusto. Quiere que las cosas vengan así. Así que la pereza, como las drogas, introducirse sustancias, como el alcohol. La pereza también es complacer a una satisfacción, ¿sí?, de la carne. Los pecados sexuales, por supuesto que encuadran dentro, sí, de los deseos de la carne. La fornicación, el adulterio. Cuando nosotros queremos tener una verdadera postura con respecto al adulterio, vamos a la palabra, leemos en David, en la historia de David, ¿no? Cómo cambió, ¿no?, su vida el adulterio con Betsabé, que entró por los ojos, ¿no?, porque él vio a esa mujer bañándose, vio la desnudez de esa mujer, y él no tendría que haberle dado paso a los deseos de la carne, y se los dio, y terminó estando con la mujer de Urías Eteo. La mujer quedó embarazada y luego sabemos que lo mandó a asesinar. El adulterio trajo grandes consecuencias en la vida de David. El Señor lo perdonó, pero el pecado de adulterio tuvo su consecuencia.
4 hijos. 4 hijos fueron los que murieron. Wow, ¿no? Las perversiones sexuales que se han puesto tan de moda. Yo no sé, hermanos, pero les aseguro a mis hermanos que a mí me da mucha tristeza ver que las perversiones sexuales están reinando. Parece que reina. Parece que es lo bueno, parece que la moral está mal. Estamos como Sodoma y Gomorra. Basta con prender un noticiero para darnos cuenta. Todos claman por sus derechos, pero es como si nosotros los cristianos, los hijos de Dios, no tuviésemos derecho de proclamar la palabra. Ahora, para serte honesta, yo descubrí que el peor enemigo que puede tener el hombre, el peor enemigo para el hijo y para la hija de Dios, hermanos, no es el diablo. El peor enemigo que puede tener un hijo de Dios no es una doctrina que confunda, ponele. El peor enemigo no es, para el hijo de Dios, no es el mundo, no. El peor enemigo del hijo de Dios, ¿saben quién es? Es el viejo hombre. Es el viejo ser. De hecho, mi peor enemigo es Adriana de Jesús. Y yo sé que tu peor enemigo es José Pérez, Susana Fernández. El peor enemigo que tenemos, hermanos, es el viejo hombre. Quiero que le digas al que tenés a tu lado, el peor enemigo es la vieja criatura. Y es improbable que podamos ser fructíferos en la vida cristiana, hermanos, si antes no hemos logrado conquistarnos internamente. Cuando logramos conquistarnos internamente, entonces recién ahí es que podemos hablar de que somos libres de la esclavitud de la carne. Es imposible, hermanos, que podamos vencer afuera, podamos vencer algo de afuera, cuando aún no hemos vencido lo de adentro. Cada vez que entablo una guerra espiritual, ¿no? Cada vez que me sumerjo a una liberación, he entendido que la victoria en una guerra espiritual, la victoria en una liberación, ¿sí?, no está basada en la cantidad de Biblia que yo pueda saber. Está basada mi victoria en quién soy yo en Cristo Jesús. En haber conquistado mi interior para Dios. Ahí donde estás te pido que abras tu Biblia en Romanos 7:18. Y yo sé, escribe el apóstol Pablo, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Cuando un cristiano bebé, cuando un cristiano
recién llega a Cristo, él viene a la iglesia y lo vemos enamorado de Jesús, porque así, eso es lo que nos pasa, nos enamoramos. El cristiano bebé sale de la iglesia, wow, dispuesto a hacer todas las cosas bien, a vencer el mal en el nombre de Jesús, y de pronto hay una fuerza mala que al cristiano bebé lo lleva a arrancarlo del espíritu. Hay una fuerza en la carne que lo lleva a arrancarlo del espíritu. Es por eso que hoy quiero puntualizar también que es necesario que el cristiano bebé, que el cristiano que recién inicia sus primeros pasos, que recién llega a Cristo, que ese debe estar cobijado por su pastor, debe buscar cobijo de su pastor, debe buscar la consejería espiritual de su iglesia, debe buscar hablar y contención y palabra de los hermanos que ya están consolidados, ¿no? Porque quizás estás pensando, Dios me guarda, y por supuesto que Dios te guarda, pero también Dios usa hombres y mujeres para manifestar su apoyo, ¿sí? Los usa de instrumentos para manifestar su apoyo y para cuidar a otros. Esta mañana recordaba, ¿no?, cuando un conocidísimo predicador, un gran predicador, Jimmy Swaggart, él frente a las cámaras pidió perdón por un pecado muy grave que había cometido. Dio la cara a su congregación por haber cometido adulterio. Y llorando, ustedes pueden ver, luego lo pueden buscar, el video, él llorando, le dijo a su congregación: si yo hubiera tenido un amigo a quien contarle mis luchas, no hubiera llegado a este punto. No tiene que andar solo, hermano, hermana, no tenés que andar sola. Claro que Jesús es nuestro amigo, nadie lo pone en duda, claro que sí, gloria a Dios. Pero tenés que tener un amigo firme sobre la roca que es Jesucristo. Un amigo o una amiga establecidos en Cristo Jesús a tu lado, para que te apoyen, ¿no? Para que te afirmen cuando estás por trastabillar, cuando hay ataque. Pero eso sí, cuando vamos a buscar un amigo en Cristo, debemos orar, sí, por un amigo en Cristo, y además tenemos que buscar personas que estén maduras en la fe, ¿sí? Y personas que veamos que dan frutos. Porque yo puedo decir mucho, soy, y no ser nada aún. Porque en realidad no somos nada, todo es Él. Hay una canción cristiana que dice, todo se lo debo a Él, ¿no? Pero si vamos a buscar un amigo en Cristo, que sea una persona madura en la fe, que veamos los frutos, que veamos un corazón lleno de amor, que veamos un corazón que perdona, que veamos un corazón que extiende la mano, ¿sí? Que veamos un corazón que siente amor, ¿sí? Y esto me recuerda cuando los reyes, ¿no? Cuando los reyes del pueblo de Israel tenían que ir a la batalla, aquellos que estaban bien posicionados en Jehová, para ellos el profeta era algo muy valioso, porque esos profetas eran una compañía fuerte y firme para los reyes. El Señor hablaba a través de ellos y les daba las estrategias de la batalla, y cuando el profeta decía de parte de Dios, sube a la batalla, el rey subía y tenía victoria. Cuando decía no subas, el rey no subía. Qué importante, ¿no? Tener un amigo firme en la fe,
y que dé frutos. Y no estoy hablando, hermanos, porque hay algo que aclarar. No estoy hablando de murmuradores. No hay nada peor que juntarse con un murmurador, con esas personas que no dan fruto. O mejor dicho, sí dan frutos, pero frutos de la carne. Murmuración, envidias, egoísmos. Personas que andan con resentimientos, tan resentidos como Aitofel, que era el consejero sabio de David, y que cuando tuvo la oportunidad se alió con su hijo para asesinarlo, no solo para destronarlo, sino quería ir por la vida de David. No necesitamos personas así. Necesitamos personas que estén firmes. Y vamos a la Biblia, y me gustaría que hoy anotes todos los versículos bíblicos, porque esto me gustaría que luego escudriñes todos estos versículos que hoy vamos a hablar. Segunda de Corintios 6:15, busqué la versión Dios habla hoy. Dice, no puede haber armonía entre Cristo y Belial, ni entre un creyente y un incrédulo. Tampoco podemos hacer amigos. Ay, qué amigo firme, cómo me ayuda. Yo no puedo buscar un incrédulo, un mundano. Dios nunca me va a decir que aquel que me va a sostener en mi fe es un incrédulo. No pueden caminar juntos Cristo y el diablo. Un mundano no nos va a ayudar a vencer la carne, pero un amigo firme en la roca, un amigo de esos que dan fruto, sí, uno así te va a ayudar. Y obviamente tu pastor, tu pastora, los líderes de tu iglesia, que son puestos por Dios. Gálatas 5:17. Porque el deseo de la carne, volvemos a esto, el deseo de la carne, hermanos, es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Hay 3 escenarios, ¿sí?, de pelea espiritual. El primer escenario, el primer ámbito de pelea espiritual es la batalla personal, ¿sí? Gálatas 5:16. Vamos a ver esto de la batalla personal. ¿Sabes qué es la batalla personal? Es el dilema entre la carne y el espíritu. Es la guerra entre la naturaleza caída, el viejo hombre, y el espíritu. Gálatas 5:16 dice, por eso les digo, el apóstol Pablo escribe, obedezcan al Espíritu de Dios y así no desearán hacer lo malo, porque los malos deseos están en contra de lo que quiere el Espíritu de Dios. Y el espíritu está en contra de los malos deseos. Por lo tanto, escribe el apóstol, ustedes no pueden hacer lo que se les antoje. Pero si obedecen al Espíritu de Dios, ya no están obligados a obedecer la ley. Todo el mundo conoce la conducta de los que obedecen a sus malos deseos. Escuchemos esto, hermanos. No son fieles en el matrimonio, tienen relaciones sexuales prohibidas, muchos vicios y malos pensamientos. Malos pensamientos, envidia. La murmuración primero se lucubra acá en los pensamientos. Dice que adoran a dioses falsos, practican la brujería y odian a los demás. Siempre le están viendo la parte mala al hermano,
en Cristo. Siempre le están viendo la parte mala a la iglesia al que concurre el otro. Siempre le están viendo la parte mala al otro, ¿sí? Se pelean unos con otros, son celosos. Ay, ¿por qué lo pusieron en este ministerio? ¿Por qué? Si era un drogadicto, si era de cuarta, ¿por qué lo pusieron? Me tendría que haber puesto a mí, que soy mejor. Bueno, eso, sí. Son las conductas que vienen de los malos deseos. Y se enojan por todo. Son egoístas, discuten y causan divisiones. ¿Conoces a alguien así? Dice también que son envidiosos, se emborrachan y en sus fiestas hacen locuras y muchas cosas malas. Pablo advierte, como ya lo había hecho antes, que los que hacen esto no formarán parte del reino de Dios. En cambio, el Espíritu de Dios nos hace que amar a los demás, en lugar de estar viéndole siempre la parte mala. Si yo estoy viendo la parte mala, yo lo que no es el Espíritu de Dios, es la vieja naturaleza caída. Si yo a todo le veo la parte mala, le veo todo podrido, le veo todo mal, no es el Espíritu Santo el que está operando en mí. Porque dice que el Espíritu de Dios nos hace que amar a los demás. Ese es el Espíritu de Dios. Amar a los demás. Estar siempre alegres. Aún en la vicisitud. Si no, qué fácil es estar alegres cuando hay fiesta. Estar gozosos aún cuando hay tempestad. Y vivir en paz con todos, pero hay personas que no pueden vivir en paz, y yo lo veo mucho esto, y sé que todos los pastores lo vemos en las iglesias, ahí donde hay más de dos, ya se hacen, si hay 3 o 4 ya se hacen subgrupos, porque 2 hablan mal de los otros 2, qué triste que es esto, porque esto, hermanos, están ciegos si están actuando así, porque el Espíritu de Dios nos hace ser pacientes y amables, escribe Pablo. Pacientes con las cosas que el otro no hace bien, porque yo también. Hay tantas cosas que no hago bien. Ser amable, qué lindo es cuando somos amables, ¿no? Pero ahora se nota esas malas contestaciones, como dicen los jóvenes, la mala educación. Te clavo el visto y no te contesto. Murmuro. Nos hace ser pacientes y amables y tratar bien a los demás. ¿Sabes que cuando no está operando el Espíritu Santo en vos, te volvés incluso desagradecido? Es como que hasta te molesta que un hermano esté preocupado por vos y te llame. ¿Estás bien? ¿Puedo ayudarte? ¿Arre? Nos hace ser pacientes y amables y tratar bien a los demás, tener confianza en Dios. ¡Wow! El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios nos hace ser humildes y saber controlar nuestros malos deseos. Los deseos vienen, pero los controlo. No hay ley que esté en contra de todo esto. Y los que somos de Jesucristo, repito, y los que somos de Jesucristo, ya hemos hecho morir en su cruz nuestro egoísmo y nuestros malos deseos. Si el Espíritu ha cambiado nuestra manera de vivir, debemos obedecerlo en todo. No seamos orgullosos, ni provoquemos el enojo y la envidia de los demás por creernos mejores que ellos. Esa es la primera batalla, la batalla personal, la que yo libro, ¿sí? Con mi viejo yo. El Espíritu Santo que vino en mí, ahí batallando con mi viejo yo, con esa naturaleza caída,
que yo tenía. Hay otra batalla, ¿sí?, que es la batalla social. Esta batalla es la batalla que libramos con el mundo, ¿sí?, con todas esas cosas con las cuales el mundo viene, nos tienta y nos bombardea, porque el mundo nos vive bombardeando, ¿sí? Nos vive bombardeando con hacer negocios turbios, con sexo casual, todas las redes, todas esas aplicaciones en donde Satanás dice, vamos, sexo casual, ¿qué va a ser? No es nada que te tires una chancleta, una canita al aire, ¿sí? La pornografía ahí al alcance de tus ojos en tu ordenador. Y necesidades, incluso el mundo te bombardea con necesidades creadas desde las redes sociales, ¿sí? Te venden una imagen de lo que es éxito. Éxito es tener, no sé, ese aparatito que, no sé, mide la temperatura, no sé, cualquier cosa. Y vos pensás que tenés que tener ese aparatito que mide la temperatura de un modo diferente, porque eso es ser exitoso. Tengo que tener el auto, ¿sí?, de ese modelo, porque ese auto y de ese modelo, eso, el mundo me dice que si yo tengo ese auto, yo soy exitoso, pero si yo ando arriba de un colectivo o arriba de un tren, yo soy un rasposo. Eso es lo que el mundo te hace creer, ¿sí? Te venden una imagen, el éxito es esto. Y yo te quiero decir en esta noche, hermano, hermana, el éxito es la victoria verdadera, es caminar en Cristo Jesús. Despojarnos de todo por Él, para Él, en Él. Caminar bajo su propósito, aunque duela. Aunque te abofeteen la mejilla cuando lo das todo. El éxito, la victoria del cristiano es caminar bajo el propósito de nuestro Señor Jesucristo. Es caminar por esas veredas que el Señor trazó para cada uno de nosotros. No lo que las redes te venden, lo que la televisión te vende que es éxito. En Juan, capítulo 15, estoy usando la Nueva Traducción Viviente, versículo 18 dice, con respecto al mundo, ¿no? Con respecto al cristiano y el mundo. Esto lo dice el Señor. Escucha, hermano, porque a mí esto me moviliza mucho. Si el mundo los odia, recuerden que a mí me odió primero. Si pertenecieran al mundo, el mundo los amaría como a uno de los suyos, pero ustedes ya no forman parte del mundo. Yo los elegí para que salieran del mundo, por eso el mundo los odia. ¿Recuerdan lo que les dije? El esclavo no es superior a su amo. Ya que me persiguieron a mí, también a ustedes los perseguirán. Y si me hubieran escuchado a mí, también los escucharían a ustedes. Les harán todo eso a causa de mí, porque han rechazado a aquel que me envió. Ellos no serían culpables si yo no hubiera venido a hablarles, pero ahora no tienen ninguna excusa por su pecado. Cualquiera que me odia a mí también odia a mi Padre. Si yo no hubiera hecho entre ellos esas señales tan milagrosas que nadie más podría hacer, no serían culpables, pero la verdad es que vieron todo lo que hice y aún así nos siguen odiando a mí y a mi Padre. Con eso se cumple lo que está registrado en sus escrituras. Me odiaron sin motivo. Me odiaron sin motivo. Mis hermanos, grábense. Me odiaron sin motivo. Lo dice Jesús, ¿por qué no nos van a odiar a nosotros sin motivo? A ver. Y sigue en el versículo 26. A ustedes, dice el Señor, yo les enviaré al abogado defensor. El Espíritu de verdad.
Él vendrá del Padre y dará testimonio acerca de mí, y también ustedes deben dar testimonio de mí porque han estado conmigo desde el principio de mi ministerio, y el Señor hoy está en nosotros porque el Espíritu del Hijo mora en nosotros. ¿Sabes qué? La globalización, hermano, nos está llenando de conocimientos carentes de sabiduría. Y aquellos que no tienen luz, discernimiento por el Espíritu, se tragan anzuelos, terribles anzuelos, de mentiras bien presentadas. El mundo sabe ponerte anzuelos. Viste que los anzuelos siempre traen... Hay algunos anzuelitos que parecen una mosca, algunos que parecen camarones porque te quieren hacer tragar la mentira. Un cristiano con éxito no es el cristiano que se deja bombardear, pero además incorpora al mundo. No. Te odian. Mis hermanos hablan mal de ustedes. Los están criticando. Les devuelven mal por bien. Gloria a Dios. Porque aquel al que ama nuestra alma lo odiaron primero, lo despreciaron primero. ¿Cómo no nos van a odiar? Así que la segunda batalla que tenemos, la primera es la batalla personal, la batalla con el viejo hombre, y la segunda batalla es la batalla con el mundo. Y por supuesto hay una batalla que es la sobrenatural, sí, es la batalla que libramos los creyentes contra el poder sobrenatural de las tinieblas. Por supuesto que nosotros reconocemos que las tinieblas tienen su poder, pero no el poder de Dios, porque nuestro Dios es todopoderoso. En Efesios 6, versículo 10, seguimos con la Nueva Traducción Viviente. Una palabra final, escribe el apóstol Pablo: sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Estemos firmes en el Señor y en su gran poder. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Y hay hermanos que andan en pijama, hay hermanos que andan en remerita. La palabra de Dios dice que pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso. Vos no luchás contra tu suegra, no luchás contra tu cuñada, no luchás contra tu vecino, sino que luchamos contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Por lo tanto, escribe Pablo, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios, todas las piezas. No dice, pónganse algunas piezas o lleven algo de la armadura. Pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. ¿Y cuántos de ustedes, mis hermanos, saben que son tiempos difíciles los que está viviendo la humanidad, que hay juicio de Dios? Así, después de la batalla, todavía seguirán de pie firmes, porque si no nos ponemos toda la armadura, podemos llegar a quedar tirados. Porque va a haber una batalla y si yo tengo la armadura, entonces voy a poder quedar de pie. Pero ¿qué onda si yo no tengo la armadura puesta? O no la tengo toda puesta.
Defiendan su posición, poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Dios. Seamos fieles a Dios. Pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia a fin de estar completamente preparados. Además de todo eso, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo, esos dardos que tira directo a tu mente para llenarte de temor, para abrir grietas, para quitarte la fe, porque si sabe que te quita la fe, te derrota. Tenemos que tener el escudo de la fe. Tenemos que tener una fe grande. Tenemos que orar para que el Señor ensanche nuestra fe. Pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Acá no nos dice la palabra oren a las 7, a las 10, a las 22. Oren en todo momento, en toda ocasión, siempre. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. De estos 3 escenarios de batalla, la batalla personal, la batalla contra el mundo y la batalla contra el reino de las tinieblas, hoy vamos a hablar, nos vamos a extender, vamos a ir reflexionando y sacándole riqueza a esta palabra. Nos vamos a extender sobre la batalla personal, la que libramos contra nuestra propia naturaleza caída. Y con Biblia vamos a estar contestándonos determinadas preguntas. ¿Cómo el cristiano puede permanecer libre de la esclavitud de la carne? También nos vamos a contestar con Biblia cómo nuestras actividades diarias pueden comenzar a orientarse en el plan de Dios y dejar de estar dando vueltas, entretenidos y sometidos haciendo lo que la carne desea. Es decir, ¿cómo puedo yo en mis actividades diarias estar enfocada en mi madurez espiritual en lugar de desenfocarme, de entretenerme con las cosas que son de la carne? ¿Sí? Vamos a redefinir carne. Carne, hermanos, es todo aquello que nosotros hacemos fuera de la voluntad de Dios, ¿sí? Carne es estar entretenido en nuestras propias complacencias. En lugar de estar buscando la madurez espiritual, yo lo que estoy buscando es mi propia complacencia, lo que yo deseo, lo que a mí me gusta, lo que a mí me hace bien. Otra pregunta que me surgía, ¿no?, es ¿qué debemos conocer, hacer y decidir para salir de la esclavitud de la carne? Vamos entonces a comenzar. ¿Cómo vencer la carne? Quiero que le preguntes al que está a tu lado, ¿cómo vencer la carne? Lo primero que tenemos que conocer que se trata de un asunto legal, se trata de un tema de leyes, sí. Porque ninguna práctica mística, ¿sí?, nos va a ayudar a vencer la carne. Ninguna práctica mística nos va a ayudar a vencer las obras de la carne. Tenemos que conocer las leyes espirituales del Evangelio. Para yo poder vencer la carne, hermanos, tengo que conocer las leyes espirituales. Y cuando yo te hablo de una práctica mística, a lo que me refiero es a que no hay una unción que baje y se derrame y haga morir en mí los deseos de la carne, ¿sí? La carne no se somete
con expulsión de demonios, no se somete con una liberación. Eso es para otra cosa. Sabemos que es bíblico, que es correcto, pero para otra cosa. La carne se somete tratando la concupiscencia, ¿sí? ¿Qué es? Concupiscencia son deseos que desagradan a Dios. Para ser libres de los deseos de la carne, tenemos que conocer las leyes de Dios. Vamos a Romanos 7:21 y anótalo para después rever esto que vamos a estar hablando hoy. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. ¿Qué es una ley? Es una influencia obligatoria. Algo que me obliga. Ahora te voy a leer Romanos 7:21 en palabra de Dios para todos. Me gusta más como lo dice acá. Así que he aprendido esta regla. Aunque quiero hacer el bien, el mal está ahí conmigo. Entonces entendemos que aunque queremos hacer lo bueno, Pablo está diciendo, yo quiero hacer el bien y me encuentro con que algo me obliga a hacer el mal. ¿Cuántas veces nos pasa, hermanos, que queremos hacer las cosas bien y hay como una fuerza que nos arrastra, nos obliga y las terminamos haciendo mal? ¿Sí? Sabemos que no tenemos que montar en ira, sabemos cómo tenemos que actuar, sabemos y queremos actuar bien, pero hay una fuerza que nos arrastra y terminamos haciendo las cosas mal. Romanos 7:22. Pablo sigue, porque según el hombre interior, me deleito, me gozo en la ley de Dios. Y acá vamos a ver una segunda ley. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Esto es muy claro que es una cuestión legal, no hay dudas. Es una cuestión de leyes. Acá hay una cuestión jurídica, ¿sí? La ley de mis miembros es la ley del pecado, ¿sí? Es lo mismo, la ley de mis miembros y la ley del pecado. Y por otra parte, la ley de Dios. Wow. Ahora, la palabra dice que la mente lo que desea es ejecutar la ley de Dios. Yo deseo hacer la ley de Dios. Me deleito en accionar, en concretar la ley de Dios. Pero la ley del pecado, la ley que opera en mis miembros, esa me lleva a hacer lo malo. Hay una guerra interna. Entonces, en mi mente, en mi alma, lo que yo descubro a través de estas dos leyes, una ley de pecado y una ley de Dios, lo que yo descubro es que mi alma, mi mente se transforma en un ring de boxeo, en un campo de batalla. Romanos 7:25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. No hay dudas, es una guerra jurídica. Con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne le sirvo a la ley del pecado. Con la mente servimos a Dios, sí, bárbaro, pero la carne le sirve al pecado. Y la verdad que cuando yo leo esta porción bíblica es como que me quedo con los brazos caídos, los hombros caídos y me pregunto, ¿y ahora qué hacemos? Entonces, si mi mente se deleita en la ley de Dios, pero mi carne sigue a la ley del pecado, entonces mi carne me obliga a pecar, entonces estamos fritos. ¿Qué hago? Si el problema lo llevo adentro, mi mente quiere la ley de Dios, pero mi carne quiere la ley del pecado.
¿qué hago si por más que me vaya a otro lugar, que me mude, me vaya a otro lugar de la geografía terráquea? ¿Qué hago si este problema interno lo voy a llevar a cualquier sitio? Tenemos que saber, hermanos, que hay dos leyes, hay dos fuerzas que son antagónicas. La ley del pecado, que la encontramos en Romanos 7:23, la releemos, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Esa es la ley del pecado. Y hay una ley de espíritu de vida que la vemos en Romanos 8:2. Anota para después escudriñar esta palabra. Porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús, esta es otra ley, porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado, dice la palabra, de la ley del pecado y de la muerte. Gloria a Dios. Entonces la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado, está hablando en pasado, de la ley que del pecado y de la muerte, ¿sí? Lo que dice aquí es verdad, que la ley del espíritu de vida, ¿sí?, en Cristo Jesús, ¿sí?, me ha librado, y estamos hablando de la ley del espíritu de vida, que es ese mismo espíritu que sacó a Jesús de la muerte, que lo levantó de entre los muertos. Es el mismo espíritu que te dio a vos nueva vida y que me dio a mí nueva vida. Es ese espíritu que nos hizo nueva criatura. Ahora, la pregunta que surge y que te estarás haciendo en este momento es, ¿cómo puede ser que si ya nos libró, ¿sí?, la ley del espíritu de vida, la ley de Dios ya nos libró de la ley del pecado, ¿cómo puede ser que yo todavía sigo haciendo cosas para la carne? ¿Sí? ¿Cómo puede ser? Porque todavía, la respuesta es esta, hermanos, todavía la ley de pecado tiene influencia. Tiene influencia. Romanos 8:2 dice que fuimos ya librados de esa ley, de la ley de pecado, pero la ley de pecado todavía tiene influencia, ¿sí? ¡Wow! ¿Por qué razón esa ley de pecado, de la que ya fuimos librados, yo la sigo sintiendo en mis miembros? Repetimos, la ley de pecado todavía tiene influencia, pero, la buena noticia, pero no está en vigencia. La ley del espíritu de vida en Cristo Jesús ya me libró. ¿Tiene influencia? Ok, pero no tiene vigencia. ¿Qué significa que tiene influencia? Cuando yo era chica, yo vivo en Capital Federal de Argentina, en el barrio de Villaluro. Hay una avenida que se llama Álvarez Jonte. Cuando yo era chica, esa avenida en toda su extensión era mano y contramano. Recuerdo que yo la cruzaba, angosta, la avenida, la cruzaba para ir al colegio y era mano y contramano. Un día, porque el tráfico fue creciendo a medida que pasó el tiempo, la hicieron en una gran porción una sola mano. Y muchas veces los autos la pifiaban y se metían, a pesar de que había quedado de una sola mano, se metían de contramano, porque todavía tenían esa fijación de que Álvaro Jonte era una avenida mano y contramano. Hay una ley que se llama ley momentum, para que entiendas qué es esto de que todavía somos influenciados por esta ley de la que ya fuimos librados. Somos influenciados todavía por una ley que ya no está en vigencia en nosotros. La ley momentum, para darte un ejemplo, cuando vas a jugar al pool o a un billar, la bola blanca impacta contra cualquier otra bola. Y la bola blanca sigue un curso y queda. El impacto ya pasó.
Pero sin embargo, la bola a la que le pegó sigue girando o va haciendo diferentes movimientos sobre la mesa de billar. A pesar de que ya no hay impacto, el impacto ya pasó, todavía esa bola a la que impactó sigue haciendo movimientos o sigue girando. Esa es la ley momentum, se llama. Por esa misma razón, hermanos, nosotros, si bien ya fuimos librados de la ley de pecado no está en vigencia. No obstante, la ley de pecado todavía tiene influencia. ¿Y sabes por qué tiene influencia? Los autos, cuando se meten en una calle a la que le cambiaron el sentido, es porque el conductor no sabe que le cambiaron el sentido. Ahora, cuando yo tomo conocimiento, cuando yo dejo la ignorancia y tomo conocimiento y sé que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús ya me libró de la ley de pecado, cuando yo tomo conocimiento de eso, entonces la ley de pecado, yo sé que ya no está vigente y yo sé que ya no tiene por qué tener influencia. Eso me libera. El conocimiento. Vamos a leer Romanos 6:6. Cuando nosotros comprendemos algo, Dios se nos revela, su voluntad se nos revelan las leyes a través de la palabra. Hermanos, nosotros somos libres. Romanos 6:6 dice, sabiendo esto, ¿por qué el apóstol Pablo escribe sabiendo esto? Porque saber, conocer, nos hace libres. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Nuestro viejo hombre crucificado juntamente con él, con un propósito. ¿Con qué propósito? Para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Romanos 6:6 está hablando de una acción judicial que ya se hizo, ya fuimos crucificados, el viejo hombre fue crucificado junto con él para que el cuerpo del pecado sea destruido. ¿A fin de qué? De que ya no le sirvamos más al pecado. El tema es que ha quedado un momentum, seguimos bajo la influencia, ¿sí? La bola blanca impactó sobre otra bola y la otra bola sigue girando, ¿sí? Hace piruetas, Tenemos que tomar conocimiento, que ya fuimos librados. Colosenses 3, versículo 5, dice, haced morir. Y mis hermanos, escuchen esto, porque esto es una orden. Haced morir, pues lo terrenal en vosotros. ¿Y qué es esto terrenal? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos. Tengo que encuadrarte que son malos deseos. Ojalá que a mi hermano o a mi hermana en Cristo le pase tal cosa. Ojalá que se quede sin trabajo. Ojalá que le salga mal su ministerio, ¿no? Que todo le vaya mal. Esos son malos deseos, la envidia, todo eso. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Todo esto que es idolatría. Entonces la palabra nos habla de dos cosas. En Romanos 6:6 nos habla que del cuerpo del pecado, ¿sí? Que nosotros, el viejo hombre fue ¿qué? Crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido. Nos habla del cuerpo del pecado, Romanos 6:6, y la palabra que se usa para el cuerpo del pecado, ¿sí? Es la palabra catargeo. Catargeo nos habla de dejar inmovilizado, de atar, de paralizar. Es decir, que el cuerpo del pecado nosotros no lo podemos matar, pero sí, catargeo, sí podemos atarlo. Sí podemos, fuimos crucificados, el viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que podamos inmovilizar. Tenemos el poder de atar, ¿sí? De paralizar el cuerpo de pecado para no seguir ejerciendo pecado. Ahora, Colosenses 3:5 dice que haced morir, ¿sí? Pues lo terrenal
que es la fornicación, las impurezas, las pasiones, hacerlo morir, hay que hacerlo morir. Y esto viene de la palabra necro. Necro es muerte, es morir. Esto sí puede morir. El cuerpo de pecado puede ser catargeo, puede ser atado, inmovilizado, paralizado, pero tenemos que hacer morir lo terrenal, es una orden, y esto es la palabra necro, ¿sí? Entonces, ¿nosotros qué tenemos? Esto es buenísimo, ¿no? Porque vamos leyendo la palabra y se nos van abriendo los ojos, los ojos del espíritu, se nos van cayendo los vendajes, ¿no? Entonces acá lo que entendemos es que tenemos dos desafíos. El desafío número uno es el del cuerpo de pecado, que como te dije antes, es catargeo, no se puede destruir, ¿sí? Pero sí se sujeta, sí se lo somete. Únicamente va a ser destruido cuando venga a nosotros la transformación, que es el cuerpo glorificado, ¿sí? Entonces el cuerpo del pecado puede ser catargeo, puede ser sometido, puede ser atado, puede ser paralizado, puede ser inmovilizado. Y por otra parte tenemos el desafío de hacer morir, necro, morir, que mueran las obras de la carne, ¿sí? Hay que subyugar, hay que aniquilar, hay que exterminar, tienen que morir por completo las obras de la carne. El cuerpo, sí, entonces lo que va a dejar es de producir obras de la carne. Gloria a Dios, ¿no? Porque una persona nacida en Cristo puede dejar de producir las obras de la carne, atando el cuerpo de pecado y matando por completo, exterminando por completo las obras de la carne. Pero hay un procedimiento para esto. Ustedes, hermanos, cuando hoy termine esta prédica, ustedes tienen que saber el cómo. ¿Cómo hago yo para que la ley de pecado deje de tener influencia? Porque yo ya fui librado por la ley del espíritu de vida, de la ley de pecado. ¿Cómo hago para que deje de tener influencia en mí la ley de pecado? Para que mi mente, que se deleita en hacer lo que la ley del espíritu de Dios quiere que yo haga, no sea arrastrada por la ley de pecado. Acá estamos tomando conocimiento, que esté en vigencia, porque todavía nosotros no sabemos que no está en vigencia, sino que tiene influencia, pero no está en vigencia, tenemos que saber eso. Si yo sé eso, ya comienzo a ser libre. Ustedes, hermanos, tienen que saber qué hacer para que no se desarrollen los deseos de la carne. En Gálatas 5:17 leemos lo siguiente: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Acá que descubrimos, hermanos, tres voluntades. Voluntad número 1, el deseo de la carne. Voluntad número 2, el deseo del espíritu. Voluntad número 3, lo que yo quiero, lo que nosotros queremos. Romanos 7:20. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo. Si hago lo que no quiero, entonces lo que está operando, ¿sí?, no es la voluntad del nuevo nacido, de la nueva criatura, ¿sí? Si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Cuando yo hago lo que no quiero, el que está actuando en mí es el pecado. Está tomando acción el pecado. Romanos 7:22. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Hay tres fuerzas que operan. Tenemos que recordar que la sana comprensión de la palabra nos hace libres, ¿sí? No solamente somos libres a través de una liberación, a través de una expulsión de demonios, que ya sabemos que es bíblico, cuando la gente se desmaya, vomita, convulsiona y hacen un montón de cosas, eso sabemos que es una liberación, pero acá, para someter la carne, para someter los deseos de la carne, nosotros vamos a ser libres a través de
la libertad de ser libres de la concupiscencia, como te lo dije hace un rato. Entonces, anoten, hermanos, número 1, la ley del pecado. La ley del pecado, hermanos, es fuerte, sí, es una ley fuerte. Es fuerte, pero no está vigente. Número 2, la ley de la vida. Obvio que es más fuerte y que está vigente, ¿sí? Y por otro lado, la ley de la vida, ¿sí, hermanos? Va a operar a través de tu hombre interior, de esa nueva criatura, de ese hombre. Va a ir la ley de la vida, la ley de Dios va a ir renovando tu hombre interior. Y el hombre interior, ¿sí?, es un catalizador. ¿Qué es un catalizador? Algo que aumenta o retrasa una reacción química. Y nuestro hombre interior tiene que ser un buen catalizador de la ley del espíritu de vida, ¿sí? Para aumentar la ley del espíritu de vida y para expulsar toda ley de pecado, porque ya no está vigente y esa influencia que está en nosotros tiene que desaparecer. Tenemos que ser, nuestro hombre interior tiene que ser un catalizador, ¿sí? Hay 3 fuerzas entonces. La tercera es el hombre interior como catalizador de la ley del espíritu de vida. Y acá vemos algo. Cuando el recién nacido cristiano, cuando aquel que llega a Cristo no se alimenta bien, no es nutrido, ¿sí?, no va a ser nunca un buen catalizador de la ley del espíritu de vida. Por eso es que nosotros vemos en las iglesias 2 tipos de cristianos. Acá vamos a entender por qué tenemos cristianos carnales y por qué tenemos cristianos espirituales. Para darte un ejemplo, un padre a un niño de 4 años no lo va a mandar con un billete de 1.000 pesos a comprarse un alfajor al supermercado. Pero sí, un padre le va a dar a su hijo de 16 años un billete de 1.000 pesos para que compre un sachet de leche y media docena de huevos. ¿Sí? Se da cuando ya hay capacidad para realizar la compra. El padre le va a dar al hijo cuando ya tiene capacidad para realizar la compra. Acá surgen preguntas, ¿no? Ahora surgen preguntas que hoy me hacía yo, ¿no? Para vencer las obras de la carne. Señor, yo me someto y tú, Señor, lo vas a hacer todo, o hay una participación, o hay algo en lo que yo tengo que participar, hay algo que yo tengo que hacer. Y acá es donde entramos en 2 corrientes doctrinales con respecto a cómo vencer las obras de la carne. Una corriente doctrinal dice que el Señor lo hace todo. Y otra corriente dice que es la corriente del libre albedrío, el libre albedrío que hace la diferencia entre que un cristiano avance o se estanque, porque eso es claro y evidente, ¿sí? Eso lo vemos en todas las iglesias. Cristianos estancados que no dan fruto y cristianos que avanzan. ¿Cuál estaría siendo la doctrina? Vamos a reflexionar juntos. Yo leo en Romanos 7:25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, esto es por mi voluntad, yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Acá me doy cuenta de que yo mismo, hay una participación activa del hombre interior en esta guerra interna. Es decir, que el éxito para dominar, ¿sí?, los deseos de la carne tiene mucho que ver con las decisiones que yo tome en el día a día, ¿sí? El éxito de
de vencer los deseos de la carne tiene que ver con el compromiso que yo tomo para con Dios. Es tomarse en serio el llamado, cosa que pocos hacen. Son llamados a la obra de Dios y están paspados. ¿Por qué? Porque no ponen participación activa, no toman decisión, ¿no? Están usando mal ese libre albedrío que el Señor les dio. Deciden mal y se quedan estancados. La pregunta es, ¿ustedes se toman en serio, mis hermanos, lo que el Señor les dice? ¿Ustedes se toman en serio el llamado que el Señor les hizo? ¿Se toman en serio ustedes el llamado que Dios les ha puesto en su corazón? ¿O se están tomando más en serio lo que tienen que comprar, lo que tienen que proyectar cuando podamos viajar, cuando se termine la pandemia? ¿Qué es lo que se están tomando en serio? ¿Sí? ¿O todavía están en la duda? Sí, fui llamado, pero la verdad que no sé si lo quiero hacer o no. No sé si quiero ponerme en compromiso con ese llamado que tengo para Dios. La verdad que no. Prefiero, la verdad, que tontear en las redes sociales o bajarme una aplicación y estar de reviente. ¿Sí? Es por eso que vemos hermanos, ¿sí?, que tienen el poder del Espíritu Santo obrando en ellos, ¿sí? ¿Por qué? Porque han catalizado el poder de la ley de vida, de la ley de Dios, ¿sí? Y otros que todavía van en tortuga. Algún día, no sé dónde van a llegar, sí, algún día. Tengamos fe, la fe no hay que perderla, al contrario, tenemos que aumentarla. Hermanos que van en tortuga y que van cargando las obras de la carne, ¿sí? En tortuga, y que son una muestra, como un muestrario cuando vas a una pinturería, ¿viste? Bueno, hay hermanos que van, que son un catalizador inútil, ¿no?, de la ley del Espíritu, porque tienen un muestrario, amplio muestrario de las obras de la carne. Las tres fuerzas internas funcionan de este modo. Vamos a Romanos 8:13. Anótalo. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, ¿sí? ¿Quién va a hacer morir las obras de la carne? El Espíritu, la ley del Espíritu de vida. Dice, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, es el Espíritu, la ley del Espíritu de vida, la que tiene el poder para destruir las obras de la carne. Dice, viviréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. ¿A quién le está diciendo? Al hombre interior le está hablando. El único poder es el del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Pero ¿quién es el que toma esa ley y que la aplica? ¿Quién es el catalizador de esa ley? Yo conozco esta ley y la voy a aplicar. Es el hombre interior. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Qué buena noticia. Hermanos, es una responsabilidad individual y está vigente. Que puedas vencer las obras de la carne es una responsabilidad individual, no es algo que pueda hacer tu madre por vos, ni tu esposa, ni tu esposo, ni tu tía, ni nadie. Es una responsabilidad individual. Quiero mostrarte una imagen. Esta imagen nos muestra a la ley del pecado y por otra parte la ley del espíritu de vida. Las dos son leyes. Como son leyes, las dos son obligación cumplirlas. Porque una ley es algo que se pone para que se cumpla. Y el que no la cumple lleva un castigo, lleva una consecuencia. Las dos son leyes, son antagónicas, viven en el mismo territorio, pero las dos son leyes. Vamos a otra imagen. Y acá vemos que también está la voluntad individual, es decir, el nuevo hombre, la nueva criatura, ¿sí? La nueva naturaleza. ¿Vamos bien? La ley del pecado, hermanos, es una ley que disminuye y aumenta.
Disminuye cuando se la deja de alimentar. ¿Por dónde se la alimenta? ¿Cómo se la alimenta la ley del pecado? Por los 5 sentidos. Todo lo que vemos por internet, toda la podredumbre que nos llenamos, todas las murmuraciones que escuchamos, cómo nos encanta escuchar el chisme. La palabra de Dios dice que es rico y nos estamos maldiciendo, ¿sí? Las palabras que decimos, las malas decisiones que tomamos también la aumentan, ¿sí? A tal punto que la ley de pecado puede gobernar tu vida y llevar a destruirte por completo. Ahora, la ley del espíritu de vida, hermanos, no disminuye ni aumenta, porque la ley del espíritu de vida es perfecta, es completa, está vigente, es superior a la ley del pecado, la aplasta, se sobrepone sobre la ley del pecado. Pero la voluntad individual es progresiva, va madurando y se va perfeccionando. La ley del espíritu opera en la nueva criatura solamente si la nueva criatura, escuchen hermanos, solamente si la nueva criatura empieza a hacer lo que tiene que hacer. Esto es, a tomar decisiones correctas, a dejar de alimentar la ley del pecado. Entonces la ley del espíritu viene y gobierna la nueva naturaleza. Pero si usted es una persona pasiva, hermanos, por mucho poder que tenga la ley del espíritu de vida, no va a tener influencia en su mente, en su alma, en su corazón, sino que la ley del pecado va a gobernar siempre. ¿Por qué? Porque su mente no aplica la ley del espíritu. ¿Por qué? Porque la ley del pecado está en los miembros del cuerpo, las manos, las piernas, etc. Hermanos, tenemos que formatear nuestros miembros para que tengan nuevos códigos, ¿sí? El asunto, hermanos, es que tenemos que cambiar de vestiduras, tenemos que ponernos vestiduras blancas. ¿Qué es cambiarse de vestiduras en la Biblia? Es nutrir la nueva naturaleza, llenándonos de qué, de verdades bíblicas, cómo me he visto con nuevas vestiduras, cómo con verdades bíblicas, conociendo la voluntad de Dios, conociendo a Dios. Tenemos que tener un entendimiento saludable de la Biblia. Primero leímos Colosenses 3. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Y ahora cuando ya maduramos un poco más, vamos entrando en otra fase, ¿sí? Ese hombre interior que actúa como catalizador va madurando. Y en Colosenses 3:8 dice, pero ahora dejad, también es una orden, dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, está lleno de malicia y plaga de malicia entre los hijos de Dios. Blasfemia, blasfeman contra Dios en sus actos, en lo que hablan. Cuídense de lo que hablan. Murmuran, no respetan lo que Dios elige, no respetan la voluntad de Dios. Palabras deshonestas de vuestra boca. Hay mentira, hay malicia. Dice, dejad, que hay que dejar todo eso. Dice, no mintáis, no mientan, no se mientan los unos a los otros. Habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Despojarse del viejo hombre, hermanos, es una decisión personal. Nadie, como te dije recién, nadie puede hacerlo por nosotros. Nadie puede hacer que yo me despoje del viejo hombre. Una tremenda evangelista de comienzos del 1900, de Estados Unidos, de origen alemán, sus padres, Kathryn Kuhlman, tremenda mujer ungida, mujer que estaba seguida de señales de sanidad. Esta mujer, ustedes lo pueden buscar en su biografía. Esta mujer tuvo un llamado de Dios, un tremendo llamado de Dios, pero
la ley que operaba en sus miembros, ella cuenta que ella amaba a un hombre casado. Ella era evangelista, ella tenía un tremendo ministerio y ella se une a un hombre casado. Y en su biografía, Kathryn Kuhlman cuenta cómo un día se postró ante Dios y se despojó por completo de la ley de la carne y rompió con ese hombre. Después de eso, mis hermanos, vino una unción, porque ella antes solamente predicaba sobre la salvación, pero después de que ella le llamaba a él, se refiere a él como mister, al hombre este que amaba, que sus miembros amaban, era un hombre casado. Era una concupiscencia, un deseo que desagradaba a Dios. Cuando ella corta, vino un tremendo avivamiento sobre ella, y las señales que vinieron después fueron señales poderosas, porque los paralíticos caminaban, los enfermos sanaban. Fue increíble el ministerio de esta mujer. Muchos cristianos no experimentan el poder de Dios porque aún no han renunciado a la carne. ¿Cuál es el área de la carne que te tiene entretenido y desenfocado? Que está quitando que vivas el verdadero poder sobrenatural de Dios sobre vos. Es lamentable entender que muchos cristianos no viven de gloria en gloria, de poder en poder, de victoria en victoria, porque no se han despojado de los deseos de la carne, no se han despojado. Ya no está vigente la ley del pecado. La ley del Espíritu está operando. Nos ha librado. Tenemos que ser catalizadores. Colosenses 3:10. Y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando. Esto es un proceso, ¿sí? Se va renovando, no dice se queda estancado. Ojo, se va renovando hasta el conocimiento pleno, pero vemos cristianos que siguen en modo carnal. Qué triste. ¿Se dan cuenta cómo se renueva el nuevo hombre? Con el conocimiento pleno a través de la palabra. Hermanos, mientras más conocimiento adquieran ustedes, mientras más conozcan a Dios, la voluntad del Padre, mientras más el Padre se nos revele a través de la palabra, ¿sí? Ustedes, mis hermanos, se van a parecer cada vez más a la persona que Dios quiere que seamos. Conocer la voluntad de Dios, conocer el corazón de Dios, conocer los atributos de Dios, nos va a dar madurez espiritual, ¿sí? Vamos a ser entonces catalizadores que van perfeccionándose cada vez más a través del conocimiento. La ley del espíritu de vida. Y cada vez vamos a ser más efectivos como cristianos. Yo no sé para ustedes, ¿no? Pero sí, yo sé lo que es para mí el sentirme realizada. Yo no sé qué te hace sentir realizado a vos, pero yo me siento realizada cuando hago las obras de mi Padre. ¡Wow! Es un gozo extremo. Lo que al cristiano maduro lo hace feliz no es un auto, no es cambiar la casa, no es un televisor ultra chato, pantalla gigante, ni las vacaciones en un lugar exótico. Lo que a un cristiano maduro lo hace feliz es convertirse en la persona que Dios
espera que te conviertas. La felicidad verdadera, hermanos, es estar haciendo las cosas que Dios quiere que hagamos y dejar de hacer las cosas que me alejan de Él. ¿Cuántos hermanos están haciendo las cosas que los alejan de Dios? Qué maravilloso vivir con el favor de Dios todos los días de mi vida. Cuando me encierro en intimidad con Dios, ¿no? Y Él me habla. Y Él me toma en espíritu y me muestra cosas. Y se revela. Y siento su amor. Yo digo, esta es mi paga. Esta es mi paga. Gracias. Yo entiendo que una persona que está atravesando una sequía económica quiere dinero, que una persona que está con una enfermedad quiere salud. Pero créanme, hermanos, que nada te va a hacer más feliz que hacer en tiempo y en forma las cosas que Dios quiere que hagas. Nada te va a hacer feliz, más feliz que ser aquella persona con propósito, con ese propósito que Dios trazó. ¿Saben una cosa, hermanos? Cuando yo me despojé por completo del viejo hombre, recién ahí conocí la felicidad, conocí el gozo. Lo que no significa que no tenemos aflicción, que no vamos a pasar por enfermedades, por pérdidas, por situaciones dolorosas. Pero cuando nos despojamos, porque hemos sido buenos catalizadores del viejo hombre, el gozo es extremo. Y yo invito a los que todavía están en cristianos carnales a que conozcan ese gozo extremo. No se lo pierdan, por favor. Qué miserable que es cuando va pasando el tiempo, ¿no? Y vemos que no estamos dando frutos para Dios. Es terrible, es terrible. Personas que, hermanos que uno observa ahí y no dan frutos para Dios, sino que están dando frutos de la carne. Están entretenidos en las redes, entretenidos en murmuraciones, entretenidos mintiendo, ingratos como los 9 leprosos que no volvieron a darle las gracias a Dios. Entretenidos con el mundo, entretenidos con sus concupiscencias, trabajando para sus afanes, quiero comprarme esto, aquello, lo otro. Yo no creo que Dios te diga eso. Cuando Dios cambia tu ruta, Él te pone veredas rectas, veredas limpias. Y cuando vos caminás por veredas rectas y veredas limpias, viene un refrigerio para tu alma. Increíble. Y ojo, hermanos, ojo con los 5 sentidos, porque los 5 sentidos son los que activan la carne, lo que vemos. Cuidado, cuidado las series que vemos, cuidado con los chicos, cuidado con lo que miramos. Ojo. Cuidado con lo que oímos, porque a veces con lo que oímos, ¿sabes qué? La serpiente con la lengua bífida entra directo en nosotros. Cuidado con lo que hablamos, las quejas, todo eso activa la carne. Todo lo que recibimos por el oído negativamente activa la carne y nos maldice. Saben que cuando nosotros, eso es algo que no tienen en cuenta los cristianos, no saben que cuando recibimos cosas malas de otro y no paramos a la persona, lo que estamos haciendo es maldecirnos. Cuando a este hardware entra un software contaminado, activa la carne. La carne también se activa con argumentos, sí, con argumentos doctrinales estúpidos,
que entonces te ponen en duda con tu iglesia. Oh, todos los pastores son chantas porque Dios es el sustento, no hay que sostener la iglesia, no hay que esto, que lo de más allá, que esto. Métete en algún grupo de cristianos, de alguna red social, y vas a ver que hay más demonios que cristianos. ¿Por qué? Porque están los demonios metidos con doctrinas falsas, con mentiras. ¿Para qué? Son detractores de la iglesia, y la iglesia fue pagada a precio de sangre, por la sangre de Cristo Jesús, y la iglesia no puede ser tocada. ¿Cómo saber si una doctrina es falsa? Porque la falsa doctrina lo que quiere es que el hombre se beneficie. Y es la doctrina que encanta. Me beneficio yo, me beneficio yo, me beneficio yo. ¿Cuál es la sana doctrina? Es la doctrina en donde Dios utiliza al hombre para glorificarse. Por supuesto que que el Señor te va a bendecir, porque el propósito de Dios es bendecirte, pero la sana doctrina es en donde el hombre es utilizado como instrumento para que Dios se glorifique. No, yo me beneficio, voy a la iglesia, saco todo beneficios. Esta es la sana doctrina. No, esa doctrina no es sana, esa doctrina es falsa, es hipócrita, es mentirosa, es de Satanás. No es un pecado el deseo de ser beneficiados y el de pedirle a nuestro Padre que nos beneficie, ¿sí? Pero no puede ser exacerbado el deseo de que Dios nos beneficie. Nosotros estamos para que el Padre se glorifique en nosotros. Eso es lo bíblico. ¿Cuál es la doctrina verdadera? Que el Señor se glorifique en la vida de cada cristiano. ¿Se imaginan? Padre nuestro que estás en el cielo, dame el auto que yo deseo. Padre nuestro que estás en el cielo, dame el departamento 3 ambientes con dependencias que yo anhelo. Mateo 6, 9 me enseña algo. El Señor Jesús, acá es la única oración que realmente vemos, ¿no? Un modelo de oración que Él nos deja. Oraréis así, dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Acá vamos a ver las prioridades. Santificado sea tu nombre. Santificado sea tu nombre. Prioridad número 1. Santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Prioridad número 2. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Esta es la prioridad número 3. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Recién número 4. ¿Sí? Recién en cuarto lugar, primero glorifícate, Señor, ven a mí, Señor, ¿sí? Que se haga tu voluntad. Bueno, y Señor, y el pan de cada día. Pero nosotros, ¿cómo? Padre nuestro que estás en el cielo, dame esto y aquello y lo demás allá y lo demás, Ah, sí, también, si querés, glorifícate en mí. Romanos 12:1, el apóstol Pablo escribe, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos. ¿Qué cuerpo? El cuerpo del pecado. Que presentéis vuestros cuerpos, o sea, el cuerpo del pecado, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Alguna vez se preguntaron mis hermanos qué significa esto? ¿Quién presentó un sacrificio vivo? El que presentó un sacrificio vivo fue Abraham, que presentó a su hijo Isaac, lo presentó vivo, pero ¿cómo estaba el cuerpo de Isaac? Acá lo vamos a descubrir. Génesis 22:9. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. El cuerpo se presenta vivo, el cuerpo sí, de pecado vivo, pero atado. El cuerpo atado, paralizado, inmovilizado, así el cuerpo de pecado, ¿sí? Yo ofrendo a Dios cuando racionalmente me niego al pecado, ¿sí? La carne a Dios le gusta atada. Al Señor dice, me gusta este sacrificio que este hijo me está dando de carne atada. La próxima que usted, hermano, se niegue a la carne. Romanos 12:1. Sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ofrenda agradable a Dios. Sacrificio vivo.
Hermanos, no tenemos que dejar de hacer lo malo porque queda mal que nos enojemos, queda mal que reaccionemos, no. Tenemos que dejar de hacer lo malo, porque estamos dándole racionalmente al Señor un sacrificio vivo. Le ofrendo mi cuerpo de pecado, atado, paralizado, inmovilizado. Oh, gloria a Dios. Sometiendo la carne. Ahí donde estás, hermano, te invito a que juntos tomemos la Santa Cena. Padre Santo, bendito y amado y majestuoso, único Dios, ¿quién como tú, Señor? En el nombre de Jesús, bendigo este pan y este vino, transformándolo en tu carne y en tu sangre. Señor, que no entre la enfermedad en nuestros cuerpos, en nuestras casas, en nuestras familias, que no entre la enfermedad en tu iglesia, que no entre la enfermedad en nuestros hijos. Manténnos, Señor, fortalecidos y sácanos de esta cautividad que ha provocado sobre nosotros estos tiempos de pandemia. Sácanos establecidos, sanos y prosperados como lo hiciste con tu pueblo cuando los sacaste de la esclavitud de Egipto. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Con respeto, con dignidad, cenamos con el Señor. Y oramos. Padre, en el nombre de Jesús, amado Padre, bendito Padre, tú eres el que ama mi alma. Te pedimos por la salud de todos aquellos que estén atravesando enfermedades, que estén siendo azotados por este virus, esta pandemia. Te pedimos por Alejandra Guerrero, por Tania Hack, por Luna Cordido, por Marcelo Bruno, por Martín Novelli, Manuel Capellano, Casas Quispe Jimmy, por Gabriela Blanco, por Fermina González, por Claudio Costa, por Valeria Piteo y su madre Marta, por Ámbar Gilardi, Ángeles Altamirano, Damián y su familia, David Barbieri, Matías, por la familia Imperatori, por Eva Sosa, por Emma Luna, por Catalina Stosi, por Beatriz Vilar, por la hipertensión de Vito. Padre, en el nombre de Jesús, hoy nos has hablado de una enseñanza muy importante que es la ley del espíritu de vida, que nos ha librado de la ley de pecado, Señor. Señor, haznos catalizadores, grandes catalizadores de la ley del espíritu de vida, Señor, en el nombre de Jesús. Atamos, inmovilizamos, paralizamos el cuerpo de pecado. Y hoy, en el nombre de Cristo Jesús, hacemos morir todas las obras de la carne. Te damos gracias, Padre, y te pido, Padre, por la nación de Israel, por nuestra nación Argentina, Señor. Señor, ten piedad de nosotros, este remanente de cristianos, Señor,
Míranos con misericordia en un país donde está abundando la inmoralidad, en donde la perversión es embanderada, en donde la matanza es promulgada, Señor. Ten misericordia de tus hijos, Señor. Sana esta nación. Señor, somos maldecidos por gobernantes que se oponen a tus leyes, ignorantes que no conocen, que no pueden ponerte las espaldas y bendecir un país. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia de tus hijos. Oh, Señor Jesús. Ten misericordia de tus hijos. Te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones. Desde el principio, cuando te necesité, desde el momento cuando la mirada alcé, desde ese día cuando sola me encontraba, cuando tu mirada en mí se fue a poner